Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Buenos días, niños y niñas del sexto grado. El día de hoy, jueves 13 de agosto del año 2020, vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Como ustedes saben, durante esta semana y la semana anterior, hemos expresado nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto al espacio personal. El día de hoy, niños, vamos a escribir textos argumentativos, ¿no? Vamos a conocer nosotros primero los textos argumentativos como las cartas, ¿no? El día de hoy vamos a informarnos acerca de las características de las cartas. ¿Se acuerdan que nosotros hemos elaborado dos tipos de cartas? La carta formal y la carta informal. La carta formal cuando se dirige hacia una autoridad o comunidad. Y la carta informal cuando nos dirigimos en esa confianza a nuestros amigos, amigas y también a nuestros familiares. ¿Sobre qué hablaremos en nuestra carta? Escribiremos esta carta para dar a conocer nuestra tesis acerca del respeto y cuidado de nuestro espacio personal. Muy bien, niños, vamos a dar por iniciado nuestra actividad del día de hoy. Bien, niños, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy conociendo nuestro propósito. En estas semanas hemos desarrollado actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? También hemos intercambiado ideas con nuestra familia mediante el diálogo sobre las acciones que podemos hacer para cuidar y respetar el espacio personal de todas y todos. Lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio personal de las demás. Nos invita a la elaboración de un texto argumentativo, una carta que puede ser personal o pública. Nuestra meta para el día de hoy. El día de hoy vamos a planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Los recursos que vamos a utilizar el día de hoy. Los textos carta 1 y carta número 2. Hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones. Muy bien, para iniciar nuestra actividad, niñas y niños, vamos a leer y recordar algunos datos sobre las cartas. Escribir cartas es una actividad humana tan antigua como la creación del lenguaje escrito de un idioma. En nuestro español, que viene del latín, tenemos un ejemplo básico: las cartas o epístolas del Nuevo Testamento de la Biblia, siglo I después de Cristo. De hecho, las cartas eran un medio de comunicación necesario, pero incluso antes de Cristo las utilizaban solo aquellos que sabían escribir. Con el pasar del tiempo, las cartas que eran escritas en rollos de papiro pasaron a escribirse en hojas de papel
y con la creación de las escuelas públicas para que toda la población aprenda a leer y escribir, la carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo en la comunicación oral. En la actualidad, con la llegada del Internet y los correos electrónicos, el uso de la carta sigue vigente. Lo único que ha cambiado es el soporte. Las cartas son parte de nuestras vidas y una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquel o aquellos receptores que están lejos de nosotros. La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema a otra persona u otras personas. Su estructura es la misma de siempre: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postura o postdata, pero el uso del lenguaje varía según a quién o quiénes nos dirijamos. Muy bien, niños, ahora vamos a leer las dos cartas, la carta número 1 y la carta número 2. ¿Ya? Les doy algunos minutos para que ustedes puedan hacer la lectura de la carta. Muy bien, yo voy a elegir una de las dos para dar la lectura. La otra la leerán ustedes. Vamos a leer la carta número 2. Ayabaca, 25 de marzo del 2020. Pueblo de Ayabaca, debemos cuidar el agua. Escribo esta carta a toda la provincia en general, a cada ciudadano que siente suya esta tierra que nos vio nacer, nos acogió y nos mantiene. Pido que tomemos conciencia sobre el cuidado del agua. Es un pedido importante y urgente. Sabemos que el agua es un recurso natural abundante en el planeta. Antes se disponía de agua en abundancia para el trabajo agrícola, para el consumo humano, para los animales y para las otras actividades de mi distrito Pacaipampa. Sin embargo, hoy observamos que el agua es cada vez más escasa, no solo en mi pueblo, sino en toda nuestra provincia. El agua es fuente de salud y vida. Es un elemento básico para la sobrevivencia de todo nuestro ecosistema, incluidos nosotros y nosotras. Es un bien económico y social que está disminuyendo en la naturaleza. Por ese motivo es necesario organizarnos para utilizarla de forma racional y cuidar que no la contaminemos. Las comunidades de nuestra provincia se han organizado y han hecho fuertes donde habían fuentes de agua, pero ahora muchos afrontan las sequías por el cambio climático y la contaminación del agua por el mal uso. Esto termina contribuyendo al calentamiento global y en consecuencia repercute en nuestros animales, en nuestras plantas y nuestra salud. Sin agua no hay vida. Nos corresponde denunciar las malas prácticas de las industrias y educar a la población que tiene una escasa conciencia y cultura ambiental. Invito a todas y todos a que trabajemos en el cuidado del agua. No la contaminemos y así protegeremos nuestra salud y los recursos naturales de nuestra provincia para que los jóvenes y las futuras generaciones reciban una herencia natural aprovechable, renovable, vital y acogedora. Atentamente, Hernán Carguayuya Abad, estudiante del tercero de secundaria. Bien, niños, la primera carta es dirigida hacia una persona, ¿no?
de parte de su mamá. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. La primera carta es informal y la carta 2 es formal. ¿Ya? Ustedes van a leer la carta número 1 y se van a dar cuenta de la diferencia entre ambas cartas. Luego de haberlas leído, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Recuerda que al momento de responder tienes que colocar el título de la actividad que estamos desarrollando. Las preguntas son: este cuadro tienes que transcribirlo a tu cuaderno. ¿Por qué habrán escrito la carta 1 y la carta 2? ¿Por qué crees? ¿Quién escribe la carta? ¿A quién está dirigida? La carta 1 y la carta 2. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea en la carta 1 y en la carta 2? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es la tesis? ¿Dónde está escrita? ¿Cuál es el argumento de la tesis? Muy bien, niños. Es muy probable que las respuestas del análisis que has hecho de las cartas te hayan ayudado a que te des cuenta de lo siguiente. Siempre hay un motivo o causa que te lleve a comunicarte con otros. La carta es una respuesta a algo. En estas cartas hay una necesidad de responder a una demanda. El lenguaje que ha empleado no es el mismo porque depende de a quién se dirige el autor. No es lo mismo iniciar el vocativo mi querida Mariana que utilizar pueblo de Ayabaca o finalizar con te adoro mi ya no tan renacuajita traviesa que terminar con atentamente. Con esto queremos decir que algunas cartas emplean un lenguaje informal que puede ser familiar o efectivo e incorporar dibujos y grafías porque están dirigidas a alguien con quien se tiene vínculos de afecto, familiaridad y confianza. Hay otras cartas que tienen un lenguaje formal, ya que están dirigidas a personas que son ajenas al autor. En ese caso, el autor debe utilizar adecuadamente las reglas de escritura y un vocabulario variado pero sencillo, porque se dirige a una colectividad y quiere asegurarse que todos y todas comprendan la carta. El lenguaje formal también puede ser técnico cuando se usa en ámbitos laborales, por ejemplo, en la carta de una empresa a otra o en una carta de un jefe a su funcionario. Las cartas argumentativas siempre tienen como propósito persuadir a los lectores. Por ese motivo, debemos preguntarnos: ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Para eso hay que buscar la tesis y luego las ideas que la sustenten. Toda esa información está en el cuerpo de la carta. Ten en cuenta que la tesis no siempre está al inicio del cuerpo, puede estar al final, como en el caso de la carta 1. También puede estar al inicio y reiterarse al final del cuerpo de la carta como una conclusión, como es el caso de la carta número 2. No olvides que un texto argumentativo presenta una tesis, ideas que argumentan la tesis y una conclusión, que es la reiteración de la tesis o un cuestionamiento que te invita a reafirmarla. Después de leer estos alcances, vas a volver a las cartas y las vas a revisar. También revisas tus preguntas o tus respuestas en el cuadro de preguntas que has planteado para que analices y las puedas mejorar. Si aún tienes dudas sobre alguna de las partes del texto argumentativo, por ejemplo, la tesis, te sugerimos que revise las actividades de la semana 18 en las que se abordó este tema. Ahora, antes de empezar la planificación
redacción de tu texto, revisa nuevamente la meta de esta actividad y responde a la siguiente pregunta. ¿Para qué planificaré la escritura de una carta? Vas a anotar tus respuestas en tu cuaderno. Muy bien, niños. Ahora, después de leer estos alcances, vuelve a las cartas y revisa tus respuestas en el cuadro de preguntas. Ahora revisa nuevamente la meta de la actividad y responde la siguiente pregunta. ¿Para qué planificaré la escritura de una carta? Vas a anotar tu respuesta en tu cuaderno, ¿ya? ¿Para qué vamos a planificar la escritura? Para que persuadir al lector sobre el cuidado y respeto del espacio personal. ¿Ya? Si es una carta informal, pues el respeto de tu espacio personal. Si es una carta pública, el respeto de las niñas y los niños en cuanto a su espacio personal. Muy bien, niños, ahora que ya elegiste qué tipo de carta vas a escribir, vamos a planificar nuestra carta. Vas a elegir qué tipo de carta quieres escribir. Vas a recordar también que por medio de ella deberás fundamentar tu opinión sobre la importancia del respeto al espacio personal. Primero, ¿qué es una carta personal? Una carta personal es dirigida a alguien específico a quien necesite fundamentarle por qué debe respetar tu espacio personal. Y la carta pública dirigida a tu comunidad, escuela, familia o región para fundamentarle por qué debe respetar el espacio personal de todas las niñas y los niños. Luego vas a responder en tu cuaderno. ¿A quién estará dirigida la carta? ¿Por qué quieres escribir esta carta a este destinatario? ¿Qué lenguaje debes emplear en este tipo de carta que has elegido? Sigue las siguientes recomendaciones para poder organizar tus ideas. ¿Ya? Primero, lee con atención la información que has revisado en estos días y la que has producido. Luego anota en tu cuaderno de manera resumida las ideas importantes que puedan dar respuesta a lo siguiente. Ten claridad sobre lo que vas a poner al inicio del cuerpo de la carta y qué información necesitas para eso. ¿Cuál es el motivo de la carta? ¿Qué es el espacio personal? ¿Qué situaciones vividas te han hecho sentir incomodidad? ¿Por qué no han respetado tu espacio personal o el de las niñas y los niños en general? Por otro lado, la tesis será el pedido, demanda o solicitud que quieras hacer. Por ejemplo, en el caso de la carta número 1, es deber esperar estar mejor preparados para tener una cuenta de Facebook. Y en la carta número 2, es importante que cuidemos el agua. Luego vas a identificar sustentos que respondan a la tesis de tu carta. Si es una carta personal, ¿por qué debes de respetar esta persona tu espacio personal? Si es una carta pública, ¿por qué es importante que ese grupo o la sociedad respete el espacio personal de las niñas y los niños? ¿Ya? También puedes buscar información sobre qué puede suceder si no respetan tu espacio personal y cómo podríamos mejorar nuestra convivencia o amistad sin transgredir nuestro espacio personal. Finalmente, puedes concluir reiterando la tesis con las palabras y despedirte. Ten en cuenta las partes de una carta: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata. Muy bien, niños, recuerda que estás
planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que respeten tu espacio personal, carta personal, o el de todas las niñas y todos los niños si es una carta pública. Bueno, ahora, ¿ya tienes todo listo? Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. Esta lista de cotejo niños la van a transcribir en su cuaderno, ¿no? Y van a responder a las siguientes preguntas. ¿Elegiste qué tipo de carta vas a escribir? ¿Escogiste a tu destinatario o destinatarios? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Tienes definida la tesis de la carta? ¿Identificaste las ideas que ayudan a argumentar la tesis de tu carta? ¿Las ideas centrales que colocarás en la carta velan por el respeto de tu espacio personal o del espacio personal de las niñas y los niños? ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta? Muy bien, niños. Luego de haber revisado, ¿no?, y hacer esta lista de cotejo acerca de la organización de la información que debe de tener para empezar a escribir tu carta, luego que hayas planificado, tengas la información debida, tenga la tesis que es el cuidado y respeto del espacio personal, ¿no? Si es una carta, puede ser una carta familiar o personal, ¿no? Y si es una carta pública, tu tesis sería el respeto y cuidado del espacio personal de las niñas y los niños. Recuerda también que debes de saber utilizar qué tipo de lenguaje utilizarás en tu carta que has elegido. Si es una carta dirigida a un familiar o a un amigo, pues el lenguaje debe ser informal por la confianza que tienes con esa persona. Si tu carta es pública y está dirigida a la comunidad en general, pues debes de utilizar un lenguaje formal, ¿ya? Luego que has organizado tu información, luego que hemos planificado la escritura de tu carta, te vas a reunir con tu familia, con un integrante de ellos específicamente, y muéstrale la planificación de tu carta. Explícale el propósito de tu carta y pídele ayuda para el momento de remitirla. Pregúntale, ¿qué otro sustento le agregarías a mi carta para que justifique mi tesis? Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Ahora, niños, vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Estas preguntas o las respuestas a estas preguntas deben de ser enviadas mediante un audio, ¿ya? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Qué dificultades se presentaron y cómo las superaste? Muy bien, niños, hemos llegado al final de nuestra actividad. Recuerda organizar lo trabajado en tu portafolio, pues te servirá para que lo revises y mejores, así como para formular argumentos sobre el cuidado y respeto de tu espacio personal y el de los demás. Muy bien, niños, hemos llegado al final de nuestra actividad. El día de hoy. Que tengan todos
un buen día y muchas gracias por su atención prestada.